con una voz que combina ironía, memoria y hechizo. Javi Zanelli irrumpe en la narrativa chilena contemporánea con Quitral, una novela de terror donde el fuego, en Mapudungún Quitral, arde como metáfora del cuerpo, la herencia y la resistencia. En su relato, Zanelli entrelaza feminismo, cosmovisión decolonial y ecocrítica, además de una estética pop, para reimaginar la figura de la bruja desde una mirada actual, mestiza y profundamente política. Ambientada entre Santiago y Chiloé, la obra transita por la oscuridad con humor, sensibilidad y una escritura que dialoga con las nuevas generaciones lectoras. Javi, bienvenida. Hoy día vamos a hacer esta entrevista contigo porque nos trae y nos convoca Quitral, una novela que escribiste hace muy poco, pero que está dando mucho que hablar. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Estoy muy contenta de acá hablar un poco de los trasfondos de Quitral. Mira, Quitral, y vamos a hablar también en algún momento de tu otra novela que la antecede, que es Fortaleza. Vamos a spoilear ahí un poquito, pero básicamente hoy día nos va a convocar entonces conversar sobre esta novela, que es una novela de terror, fíjate, una novela que marca una diferencia dentro de la narrativa que uno habitualmente está acostumbrado a leer en literatura, pero esto es para los amantes del terror y no necesariamente también para ellos, sino que también para una heterogeneidad de personas, y como ya lo decía, de distintas edades, de distintos sectores, de distintos gustos también, ¿por qué no decir? Así es, una historia bastante transversal y se ubica en mi país, lo que también hace que la gente se pueda sentir muy identificada con la historia. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestro linaje, con nuestra historia y nuestros paisajes. Javi, entremos de lleno a conversar sobre el libro, ¿te parece? Súper, o si no vamos a spoilear la pregunta. Claro, exactamente. Sí. Quitral significa fuego en Mapudungún y a lo largo de la novela ese fuego parece encender la memoria, también el cuerpo y además el territorio, que es muy importante. ¿Qué simboliza para ti este fuego? ¿Es más una herencia, una condena o una forma de emancipación? Yo creo que es todas las anteriores. También hay que destacar que Quitral no solo se significa fuego en Mapudungún, sino que también le da el nombre al quintral, que es una flor parásita que le da el nombre a la quintrala. ¿Qué pasa con esta flor parásita? Es de un color rojo, también por eso se le llama fuego, y es bastante bella, pero al mismo tiempo también le hace daño al huésped o al vegetal en el que está, y lo seca por dentro. También tiene otros elementos interesantes, que es que tiene distintas propiedades según el huésped al que se aloja. Creo que todo eso tiene que ver con cómo se desarrolla el personaje de Emma particularmente en toda la historia, en lo que ella carga como herencia familiar y en el cómo ella trata de huir siempre de su pasado, un poco haciéndose daño a ella misma y también a los demás que la rodean. Ese daño finalmente repercute, bueno, en toda la novela, básicamente. Es muy atractiva de ver. Hay un detalle, y evidentemente no quiero spoilear, pero sí necesito hacerlo ver. Hay un detalle que marca la lectura completa y que te hace no dejar de leerla, que es la primera muerte que se provoca a través de estos poderes mágicos que tiene Emma, la principal, la protagonista, ¿no? Con un ente, con el pololo de una amiga, su mejor amiga, ¿cierto? Que es Magnolia. Y desde ahí en adelante se desencadenan muchos hechos que son relevantes también para la trama. Lo articulas de una manera y una narrativa tan especial que hace que tú no puedas dejar de leer la novela. Sí, así es. Bueno, Emma es un personaje bastante contradictorio. Es una psicóloga recién titulada que por herencia es bruja. Ella siempre ha sido bruja, su familia es bruja y es una de las herencias más poderosas de todo Chile, que son las Quitral. Pero ella quiere renegar de ese pasado. Ella quiere hacer su vida por sí misma y por eso se va con su mejor amiga Magnolia a Santiago. Magnolia es humana, se ha criado con ella toda la vida y es enfermera. También se trata un poco el tema en el que uno no es su profesión. Si bien Emma es psicóloga, le falta mucho de conocerse a sí misma. Yo creo que por eso también se atrajo a ese mundo. Y particularmente a esa escena que tú estás contando, cuenta un poco la herencia que tiene, como esta maldición familiar de que ella puede hacer daño a las personas porque no puede controlar sus poderes, pero al mismo tiempo igual ella odiaba al pololo de su amiga. Entonces, esta dualidad de ¿es mi herencia, es mi maldición o soy yo?
Claro, bueno, y el desarrollo después, y cómo termina este personaje enterrado en algunos parajes. Bueno, es sin duda una novela que hay que entrelazar, se lee muy fácil, Sí. es muy rápida, pero sin duda, como lo decía, es una novela que te permite a ti empezar a elucubrar qué es lo que viene después, cómo se va a desarrollar, cómo se va a desencadenar el próximo hecho. Y eso es lo que la hace muy especial desde el inicio. Y por eso es importante también esta entrevista, porque vamos a ir conociendo y desmenuzando cada paso de esta tremenda novela que es Kithra. Tus personajes son mujeres, Javi, y son mujeres que cargan poder y culpa. Este poder y culpa también se entremezcla con la magia, la psicología, del humor al trauma también. ¿Cómo construyes esa voz femenina que se atreve a ser contradictoria y al mismo tiempo profundamente humana? Y aquí quiero que lo abordemos de manera muy extensa, porque en este contexto es muy importante cómo se desarrolla esta idea dentro de la novela. Así es, bueno, esta cultura que yo creé dentro de la novela, de este linaje de las Chitral, es una cultura sumamente matriarcal, en la que ellas tienen el poder y las que ellas son las que heredan este poder, maldición, como se quiera ver. Son puras mujeres prácticamente en la familia. Y además de que quizás sí se quieren, si son unidas, tienen como mucha presión sobre ellas, al ser unas mujeres muy poderosas. Entonces se trata también esto de heredar estos traumas generacionales que se van pasando de generación en generación, desde la tatarabuela, a la madre y luego a las hijas, que son las personajes principales particularmente. Pero tú lo haces de una manera en que destacas que esta maldición, por llamarlo de alguna manera, no termina. Y viene constituida desde mucho tiempo antes de la abuela que se menciona dentro del libro. Efectivamente es un linaje. Y que va a seguir durante todo el tiempo. Y en la novela este desarrollo se hace plausible también. ¿Cómo lo enmarcas tú para que el lector entienda y comprenda que, independientemente de la temporalidad del libro, de donde esté ubicado, sí se ve efectivamente que esta maldición no termina, porque es efectivamente el linaje que le correspondió en este caso a Emma? Claro. Yo creo de que eso es porque el humano nunca cambia. Siempre es el mismo, da lo mismo en su contexto histórico y lo que se le enseñó según su época. Y eso igual define de que por más de que hoy en día ha habido un gran movimiento del feminismo y la sororidad, muchas veces sí caemos en conductas de arruinarnos, por ejemplo, entre mujeres en contextos de poder, porque también somos humanas y también cometemos esos errores y también caemos en los mismos errores que quizás cayeron nuestras abuelas, cayeron nuestras madres y sigue siendo cíclico. Hablaste del feminismo, pero aquí no lo utilizas como una corriente ideológica, ni como el feminismo, como el activismo feminista, sino que más bien lo ocupas como para desarrollar la idea de que esta maldición recae en solo las mujeres de la familia. Sí. Y que de alguna manera se contrapone también con los antagonistas, porque aquí hay algo muy importante también. Emma no está sola. Emma tiene una contraparte. Y que vamos a spoilear también un poco el personaje también que la acompaña en esta carrera, ¿cierto? Que es Luciano. Le iba a decir el apellido, pero bueno. Claro. Que es Luciano. Y Luciano la acompaña de manera un poco bajo perfil al inicio, sino que más bien en el recuerdo, pero se transforma en un componente súper importante en el desarrollo total de esta narración. Así es, yo creo que él le da como mucho toque de humor también a la narrativa y representa justamente eso, en cómo sería Emma si es que fuera hombre. Luciano es un personaje bien como que la gente lo ama y lo odia al mismo tiempo. Había como opiniones distintas en los lectores. A mí me gusta porque es clave para el desarrollo y para mostrar en el fondo, entre comillas, esta crítica que está detrás del relato. Claro. En el fondo, Emma es así y está llena de inseguridades y quiere huir de este poder porque es muy pesado para ella como mujer, digamos, enfrentarse a todo esto. Como que se espera mucho de ella y se le pone mucho trauma y muchas expectativas sobre ella. En su contraparte, Luciano, que también es como el heredero, digamos, del aquelarre masculino, que son los Calcu. El heredero natural. El heredero natural, claro.
él está, pero bueno, igual, también tiene su desarrollo, digamos. Al final igual se ve un poco más de su interior, de que no es tan así como uno lo ve en la superficie, pero él es totalmente seguro de sí mismo, sabe para dónde va, tiene como esta personalidad exitista, digamos, de que no hay presiones sobre él, porque él ya tiene el talento y va a lograr todo lo que él se proponga. Pero Emma sí la tiene. Claro. Y esa es la contraparte. Exactamente, y Emma sí tiene todos estos como sentimientos dañinos hacia ella misma, porque tiene como toda esta presión de parte de la institución de la recta provincia, en este caso, y de su propia familia. En ese contexto, la novela cruza Santiago y Chiloé también, ¿cierto? Porque ahí se desarrolla. Lo urbano también se cruza con lo ancestral. Lo racional también con lo mágico que estábamos hablando recién. ¿Qué papel cumple ese desplazamiento dentro de tu mirada decolonial frente a la identidad que está ocurriendo en Chile? Hablo de la brujería, el linaje también femenino y por otra parte también el lenguaje que se desarrolla en el sur de nuestro país. Que hay conceptos absolutamente distintos, pero que tú, en el texto, lo haces ver cada vez que uno aborda un capítulo distinto. El título del capítulo tú lo expones, lo conceptualizas para que las personas, los lectores, quienes leemos, podamos entender el desarrollo de todo el capítulo. Sí, bueno, hay dos partes de esta respuesta, digamos. La primera es una personal, de que yo crecí con toda la cultura del sur de Chile, porque mi familia es de Valdivia, entonces crecí con estas historias de campo en el fondo. Siempre me llamaron mucho la atención, pero yo siendo 100% santiaguina. Después me convertí en arquitecta y en arquitecta del paisaje también. Entonces tengo esta conexión con el paisaje y de cómo la vegetación arma cierto contexto y se interconecta también con cómo es la cultura en el sur. Desde ese cariño, también desde el punto de vista decolonial, hay que partir desde el concepto de que básicamente es muy difícil hablar de decolonialismo en la modernidad, porque siempre tenemos mucho colonialismo nosotros. Nosotros somos personas mezcladas de muchas culturas, etc. Pero sí existe cierto eurocentrismo en poner, incluso si es que tú eres una escritora chilena, tus historias, por ejemplo, en un pueblo de Estados Unidos. Y ponerle como un nombre gringo a tus personajes. Claro, efectivamente. Lo que no creo que esté mal, pero sí es como imitar a los grandes bestsellers porque uno cree de que es la única forma en que uno puede tener cierto éxito. Pero culturas, por ejemplo, como Japón o Corea o el mismo Estados Unidos, han hecho que su cultura sea exportable para que otras personas conozcan de su cultura y también se empapen de lo hermosos que son los paisajes chilenos y todas las historias que hay detrás, como leyendas, mitologías, etc. Y eso es exactamente lo que quise lograr con Quitral. Pero al mismo tiempo, para hacerlo un producto más exportable, lo hice con una estrategia de diccionario, en el que cada un capítulo tiene un término de brujería chilota y la misma narradora lo va hilando con la historia. Esta no es una definición, digamos, tan técnica, sino que también es de parte de vista del personaje, pero sí da harto contexto para comprender qué está pasando a nivel mitológico y de básicamente lenguaje. La construcción de la narrativa es no hegemónica y eso es lo que lo hace también muy atractivo. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer Chiloé sabemos que hay ciertos conceptos que están arraigados dentro de la misma cultura y que de hecho se exponen en las calles de la misma ciudad, de la misma isla, y no necesariamente dentro de la ciudad capital, que en este caso es Castro, sino que se da a entender en muchas de las ciudades de Chiloé. La narrativa se construye en Kemchi, una ciudad completamente mágica, y en ese contexto estábamos hablando también del territorio y de cómo lo sacamos de la urbe, ¿cierto? Sí. Y lo mandamos a una comuna, a una ciudad que es mágica en todo su ser, ¿no? Sí. Bueno, de partida yo elegí Kemchi porque tiene un lugar estratégico para llegar a otras partes de Chiloé, como lo es Ancud y como lo es Castro, y tiene prácticamente todos los paisajes cerca. Quería que fuera un lugar más inhóspito, porque en el fondo también tenía que verse esto de pueblo chico, infierno grande. Claro. Que todos se conocieran y todo. Y tiene elementos bien especiales también Kemchi, por ejemplo está la isla Ucar, que es una isla que tiene como un pequeño cementerio, tiene una iglesia. Disculpa, la isla en sí es un cementerio. La iglesia, claro, es un cementerio. Tiene un proyecto de paisaje bien bonito, un puente que se traspasa y todo eso. Y un amigo había ido hace poco a Chiloé y discutimos así como, ¿qué lugar crees que debería poner esta historia? Y él también es arquitecto del paisaje. Entonces me dijo, no, yo creo que hay Kemchi. Porque también me dijo, es algo un poco feo, pero fue porque yo creo que fue su experiencia de turista.
en el que decía de que era como un pueblo que él encontraba que había sido un poco menos como... que no se había sentido tan bienvenido ahí. Seguramente porque es más pequeño y no está tan acostumbrado a recibir turistas. Y porque es afuerino también. Claro. La gente conoce a las personas que viven ahí, porque el Sí. lugar, como bien dices tú, es pequeñito. Claro. Entonces, de repente, este turismo explosivo como que desencadena un poco esta sensación. Estas vistas de tú no perteneces aquí. Exactamente, y que también es lo que tú señalas en Quitral. Exactamente, porque si igual las Quitral vienen de Santiago a vivir a Chiloé y después están los Calcus que han vivido toda la vida en Chiloé. Entonces eso se ve también en el personaje de Luciano y Emma. Emma quiere ir lo más lejos posible de sus raíces, quiere ir a una ciudad grande donde ella se puede perder y ser un número más. Y Luciano ama sus raíces. O sea, de hecho en el libro se dice, él no había ido más lejos que Puerto Montt, que fue donde fue a estudiar. Él ama el sur y yo creo que también se ven estos dos personajes de la realidad chilena. Como el citadino que siempre quiere algo más grande y otra persona que viene de un lugar más pequeño y que ama sus raíces, y ama su paisaje y ama su lugar. No hay que quitar el foco también en Luciano. Si bien Emma es la protagonista con el desarrollo total de la historia, como mencionábamos delante, Luciano también es la contraparte y que secunda toda la historia. Es una historia muy muy atractiva y cada vez que yo pueda lo vamos a estar mencionando. Porque lo que tenemos que hacer es invitar a la gente a que pueda leer Quitral. Es una novela que mencionaba, se lee muy, muy rápida porque tiene un tono ágil. Además es contemporánea. Tiene un humor incluso con guiños al pop. Porque dialogan estos conceptos entre sí. Sí. Y como partí diciendo inicialmente, esta es una novela que puede ser leída por cualquier tipo de persona de distintas edades, de distintos gustos, ni siquiera necesariamente a aquellos que les gustan las novelas de terror o el horror, porque hay cosas súper llamativas en este libro, pero la puede leer cualquier persona. ¿Cómo equilibras lo lúdico con temas tan densos como la violencia, la herencia o la muerte? Y la violencia la coloco entre comillas porque hay hechos puntuales en este libro, en esta novela, que la hacen, no sé si decirlo complejo, pero sí ponerte en el lugar del otro, aquellas personas que hayan vivido una situación similar. Así es. Bueno, partiendo desde el tema de que la cultura pop para mí es muy interesante y la ocupo mucho, o sea, es como algo que es intencional en mi pluma, porque yo creo de que el arte me gusta que sea accesible a todos. O sea, esto de la cultura pop, la cultura líquida, es algo que ha sido parte de mi vida desde muy chica, incluso de que yo soy súper nerd y como que leo cosas súper densas y todo. Pero me gusta esto de poder compartirlo con la gente y esta cultura común que nos une, me apasiona. Y por eso está hecho de esta forma, de esta lectura ágil y que puede ser tan transversal a gente que lee mucho, a gente que lee muy poco. De hecho, me han leído personas que leen súper poco y esto se lo han devorado en corto tiempo porque es muy fácil de leer. Pero yendo hacia tu pregunta en particular, sí tiene mucho humor negro y al mismo tiempo trata temas súper densos. En parte es porque yo creo de que la cultura chilena tiende a ser eso. Es parte de las dinámicas familiares, el que estamos acostumbrados a vivir tragedia tras tragedia, pero después como, riámonos mejor de esto porque es mejor reírse a llorar. De repente la resiliencia actúa ahí, ¿no? Totalmente. O sea, nosotros que estamos acostumbrados a vivir así como cataclismo y hay que parar de nuevo la casa y todo eso, el humor es algo que está en nuestro día a día y que está arraigado en nuestra familia y en nuestra sociedad. Pero particularmente, no sé, pues se trata temas como autolesiones, por ejemplo, en el que Emma tiene que cortarse porque lo ve como la única solución a poder controlar sus poderes y no usar su magia en absoluto. Eso también es un poco de crítica a cómo uno normaliza ciertas cosas que son súper traumáticas y súper feas en tu día a día. Al final uno cuando está metido en ese tipo de cosas lo ve como algo muy normal. Es como casi una necesidad, es como, bueno, pero ¿qué más quieres que haga? Uno como lector también hay que tomar distancia y decir como, yo creo que hay otras opciones. Pero para Emma en ese momento, que como está contado en primera persona, vemos su perspectiva, incluso siendo psicóloga, dice, esta es mi única opción. Es la única, efectivamente, Claro. Es la única opción para no incurrir en esta explosión de poder que ella va sintiendo, cómo va llegando y que tiene que, en definitiva, vaciarla, botarla. Es absolutamente interesante esa perspectiva porque el diálogo que tú haces entre esta especie de violencia
instaurada en primera persona, digamos, también puede hacer eco en aquellos lectores que han podido pasar en situaciones similares. Ahora, efectivamente, el llamado en esta narrativa no es a ponerse en el lugar, sino a pensar el por qué ella lo está realizando, básicamente. Claro, bueno, de hecho yo también actúo, como cosas aparte que hago, y estamos pasando a la estética brechtiana. Y la estética brechtiana tiene esto de que ocupa el humor para que el lector lo vea desde afuera y lo pueda juzgar. No como ser parte de, sino que como algo anexo, algo extraño. Entonces eso también es algo que hace el concepto del humor. De que uno cuando es como, qué chistoso, pero en verdad como que uno toma distancia y es como... Verlo en tercera persona, básicamente. Sí, estar desde como afuera y juzgarlo. como un espectador, claro, y efectivamente decir, bueno, lo está haciendo por esto. Claro. No es por su rollo personal. Como no me la compro. Exacto, justamente. Sí. Oye, hablábamos delante de la naturaleza, de lo decolonial que sacamos de la urbe, que llegamos a los parajes de Chiloé. La naturaleza, para ti, la lluvia, el bosque, el fuego, parecen tener vida propia en el escrito en Quitral. Desde una lectura ecocrítica, ¿qué relación planteas entre el cuerpo femenino y la tierra como espacios de resistencia y dolor compartido? Me refiero puntualmente a que la naturaleza no es un mero telón de fondo, sino que es un sujeto activo dentro de la misma trama que tienes acá. Sí, así es. O sea, yo creo que es un personaje en sí mismo. Como te digo, yo soy arquitecta del paisaje y me tocó viajar a lugares muy inhóspitos, como por ejemplo Palena, la Patagonia, y pasa de que la gente allá igual vive distinto porque habita territorios súper inhóspitos, y creo que también eso se relaciona al desarrollo de Emma a lo largo de la historia. Como parte en Santiago, después se tiene que atrapar después en Chiloé, particularmente en Kemchi, y de Kemchi después vamos llegando a paisajes mucho más inhóspitos a medida de que ella se va atrapando en la misma trama y enredando en sus propios problemas, hasta llegar al punto en que prácticamente llegaba a ser una misma cárcel. Finalmente, esta tierra, esta crítica que nosotros hacemos a esta estructura eco, finalmente nos da a entender que tu novela se fusiona también con el paisaje, con el entorno. Esta novela, siento, y me permito señalártelo también, creo que no hubiese funcionado en otro lugar que no hubiese sido Chiloé. Sí, es verdad. O Kemchi en particular. Y con todo su alrededor. Creo que le da un misticismo que es absolutamente relevante para la narración que tú tienes en esta historia. Desde el comienzo hasta ese final, que van a tener que leer cuando ustedes adquieran el libro, porque es potente. Sí, es potente. Javi, si pensamos que Quitral mezcla feminismo, memoria, magia y también redes sociales, ¿qué espera que despierte en quienes lean Quitral? ¿Buscas acompañar? ¿Buscas tal vez provocar al lector? ¿O simplemente encender una chispa de reflexión en el medio del caos contemporáneo que hoy particularmente estamos viviendo? Yo creo de que ahí depende mucho del lector. Yo tomé la decisión de publicar este libro para que el mismo lector pueda tener su propia experiencia. En ese sentido, obviamente quiero que reflexionen, pero no... Lo que me impresiona de mis libros, tanto La Fortaleza como Quitral, es que toda la gente ve cosas diferentes, según sus propias biografías. Algunos no pueden pasar a Emma, otros se identifican mucho con ella, otros odian a Luciano, otros dicen, ¿sabes qué? Entiendo a Luciano, al menos él es honesto, por decirlo así. Otros ven las cosas que hay detrás, otros ven solamente una historia entretenida. Así que yo creo de que depende del lector, pero desde el mínimo que ojalá lo pasen bien leyéndolo, de que es una historia muy entretenida y creo que me gusta ser parte del ocio de las personas, como ese tiempo libre en que se relajan simplemente a leer una historia. Que es muy escaso en estos tiempos, sí. Pero ese tiempo de ocio que dices tú, Emma, es el personaje perfecto para poder leer Quitral. Oye, y en ese contexto, y ya como para ir cerrando esta entrevista, Quitral habla del fuego como energía que destruye, ¿sí? Pero también que transforma. Si miras tu propia trayectoria como escritora, desde los 7 años vienes escribiendo, y ya de más adulta, ya con 2 novelas en tu haber, ¿qué fue lo que tuviste que quemar para escribir esta historia? Particularmente Quitral, ¿ya? ¿Y qué fuego esperas encender en quienes lean esta novela
con un tenor de profundidad con los conceptos que están asociados a ella. Y bueno, yo creo de que he tenido que quemar muchos barcos en general para poder escribir. Chile es un país difícil para desarrollar el arte. Y siento de que yo soy un poco como Emma en relación al arte, como que siempre he tratado de escapar. Desde chica que me encanta y como que sabía que para allá iba mi vida. Pero traté siempre de buscar otros caminos porque siempre te dicen como, déjalo como hobby. Pero la vida me fue como acorralando hasta el punto en que lo único que quedaba era escribir y expresarme. Y siento que en particular tuve que vivir todo eso para escribir Quitral. Porque hay mucho de mi biografía, de cómo es mi familia, de los traumas generacionales que ha habido, particularmente en las mujeres, cómo han sufrido. También toda la cultura, digamos, esotérica viene de parte de mi mamá. La biografía de mis abuelos hacia el sur. Y también muchas experiencias que tuve en el mundo corporativo y como de violencia institucional, que es muy común hoy en día y que uno tiene que aguantarlo nomás. Y eso también están en los parajes, digamos, de Quitral y de los paisajes y cómo se ha ido desarrollando, estructurando esta historia. Oye, vamos a invitar a todos a que lean Quitral. Vamos a decirlo, literalmente, son 496 páginas Sí. que se leen, pero se leen con una agilidad, con una facilidad. Y déjenme decirles que aquellos que no son tan asiduos a la lectura, se van a dar cuenta que no van a poder parar de leer. Les va a faltar tiempo, les van a faltar horas del día para poder leer, pero es una lectura, como bien decíamos, es ágil. Javi, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda conocerte en mayor profundidad, a seguirte efectivamente, y también a conocer esta novela, que por cierto es de la editorial Áurea, Sí. pero también está en digital en distintas plataformas. Ojo con las copias, no se puede descargar, así que tienen que comprarlo sí o sí. Eso es importante. Oye, otro dato importante de Quitral es que ahora el 25 de octubre es la premiación de los Latino Book Awards y está finalista en 2 categorías, como mejor novela de misterio y mejor novela de terror. Maravilloso. Sí, así que ahí se vienen esos resultados muy emocionantes. Y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como Javi Zanelli con Z y 2L. Así que ya lo saben. Antes de finalizar esta entrevista, yo me quiero dar un gustito y quiero presentar también tu primera novela, porque ya hablamos en profundidad de Quitral, pero también quiero hacer un guiño a La Fortaleza. Déjenme decirle que partí un poco entusiasmado leyéndolo y me quedé corto con el entusiasmo, porque ahora sí voy a tener que comprar Fortaleza. Es una historia que no se enmarca temporalmente en el 2025, sino que se enmarca en un futuro que no está muy lejano tampoco, pero uno tiende a pensar que es un mundo utópico en este tipo de lecturas, y ocurre exactamente lo contrario, Javi, es un mundo distópico. Háblanos un poquito, muy someramente, de este texto. Bueno, La Fortaleza es una novela que empecé a escribir a los 17 años. Es sobre una crisis económica en el año 2038, en el que el Estado decide eliminar, o sea, digamos como exiliar al 90% de la población. Desde ese momento la ciudad se amuralla y se forma la fortaleza. Y una pareja es separada. Está contada en primera persona desde varias voces, entonces uno tiene que hilar el nivel de información que maneja cada uno de los personajes para saber qué está pasando. Es una burbuja finalmente, y que no es muy distinto a lo que nosotros estamos viendo hoy y que posiblemente sea nuestro próximo mañana. Así es. Javi, te agradezco un montón el tiempo y la disposición que tuviste con esta entrevista, y con ustedes vamos a seguir en muchos más datos de novelas, de literatura y del mundo del arte, evidentemente, porque eso a nosotros nos mueve. Que estén muy bien.